Buenos días, hoy domingo 2 de agosto de 2020. Damos una cordial bienvenida a todos los que tengan a bien el dedicar un tiempo, unos minutos de su preciada vida, de su preciado tiempo, a de alguna forma escuchar la palabra de Dios, a seguirnos a través de este medio. Y queremos en primer lugar bendecirles y al mismo tiempo estamos entrando en un mes ya un poco complejo, con tiempo de vacaciones, tiempo de descanso, otras actividades. Y será esta pues la última clase dominical online hasta nueva orden, posiblemente hasta el mes de septiembre. En el día de hoy quería concluir esta serie que estamos haciendo, desarrollando los dones del Espíritu, con dos diríamos, de los dones quizá con menos literatura, menos profusos en literatura, que es el don de la misericordia y el don de repartir. Ambos dones los encontramos en Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8, que leemos. De manera que, dice San Pablo, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que vamos a tocar estos dos de estos dones que menciona San Pablo en esta carta de Romanos capítulo 12, desde el 6 al 8. Y vamos a hablar del don de la misericordia y el don de repartir. Y digo que no hay una literatura muy profusa sobre estos dones, pero eso no significa que no sean importantes. Yo creo que todos los dones que Dios ha dado, todos los dones que son regalos de Dios el Espíritu Santo a su cuerpo, a la iglesia, son sumamente necesarios. ¿Y qué podríamos decir de este don de la misericordia? Bueno, hay una definición muy simple de este don, que es la que hace nuestro hermano Horacio Alonso. A todos les animo a buscar su literatura, sobre todo el libro de El don del Espíritu Santo de la editorial CLIE. Yo les animo a que lo adquieran y a que lo lean, porque obviamente ahí hay un desarrollo mucho más profundo que lo que yo puedo compartir en unos minutos a través de este medio. Dice el hermano Horacio en su libro respecto a la misericordia o al don de misericordia: el don de hacer misericordia se expresa con el vocablo original el aleo o el laeo, que significa sentir simpatía con otra persona en su miseria, sentir simpatía con otra persona en su miseria y manifestarla en hechos concretos. Se trata de bondad en general, aunque el concepto de piedad está incluido. Pero yo quiero enfatizar un poquito esto. El sentir simpatía con otra persona en su miseria y manifestarla en hechos concretos. Bueno, la misericordia es una palabra que fundamentalmente está basada o se deriva de dos términos diferentes, distintos, pero que todos vamos a comprender, que es miseria y cordia, y cardia o corazón. Y yo creo que ahí es donde está la singularidad de este don, el de sentir simpatía. El sentir simpatía tiene que ver con una aproximación del individuo hacia el otro, con un saber estar, con un atractivo hacia la necesidad del otro, hacia la miseria del otro. Sentir simpatía es inclinar el corazón, de ahí la misericordia, esa palabra tan hermosa. El sentir, el mover el corazón en esa dirección. La misericordia, aunque repito, no como don, tratándolo como don, no hay esa literatura que podemos encontrar con otros dones que ya abordaremos en el regreso de nuestras vacaciones y del tiempo
de descanso de este mes de agosto, no deja de ser algo sumamente importante. No deja de ser algo sumamente importante porque desde el libro de Números, capítulo 6, hay una ordenanza respecto a cómo debían de bendecir los sacerdotes a su pueblo. Y claro, eso no nos está diciendo que ahora los pastores deben de bendecir, no, ahora lo que nos está diciendo este texto es que todos los creyentes que hemos sido llamados a un real sacerdocio debemos de estar constantemente bendiciéndonos mutuamente. Y sería importante revisar esta bendición sacerdotal para que entendamos las implicaciones que tiene el que bendigamos a otros. Bueno, pues Moisés ya legislando dejó, diríamos, claro la forma o la fórmula para poder bendecir unos a otros. Cuando ahora, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, debemos de bendecirnos los unos a los otros, que eso es un concepto mucho más amplio y menos, diríamos, menos puntual que en la legislación mosaica. Así que en el verso 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, así a aquellos que de alguna forma ostentaban la responsabilidad, el cargo y la carga, porque no solo es el cargo de ser, sino la carga de ser, la responsabilidad, la labor, el trabajo del sacerdocio. Eso era exclusivo para Aarón y sus descendientes. Repito, ahora en Cristo Jesús hemos sido llamados a conformar un reino de sacerdotes. Así que cada creyente, hombre, mujer, joven, cada uno que ha nacido, todo aquel que ha nacido de nuevo y cada uno en particular, ha de ser sacerdote para otros, ha de ser mediador entre Dios y los hombres, ha de ser aquel que hable a los hombres de Dios y ponga delante de Dios a los hombres. Así que en nuestras oraciones como individuos, como creyentes en Cristo, pues debemos de tener de una manera especial atención a esa, diríamos, ese trabajo sacerdotal y no dejarlo a unos y no dejar toda esa responsabilidad sobre otros, porque hemos sido llamados a conformar como cuerpo de Cristo un reino de sacerdotes. Así que en este sentido, diríamos mosaico, dice la palabra que tenían la obligación de hacerlo una familia concreta dentro de una tribu concreta. Era la familia de Aarón, que era una familia dentro de la tribu de Leví. Bueno, ¿y qué es lo que tenían que decir? ¿O cómo era la bendición? ¿O cuáles eran, diríamos, los rasgos fundamentales de esa bendición? Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero la fórmula era Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que lo que debemos de desear hoy, en síntesis, es lo mismo. Debemos de desear a todos mis hermanos en Cristo e incluso debemos desear a aquellos que no son por ahora parte del cuerpo de Cristo, incluso a aquellos que se oponen al cuerpo de Cristo, debemos de bendecirles. Siempre la bendición es hablar bien y nunca debemos hablar mal, siempre debemos hablar bien y cada vez que hablamos bien estamos bendiciendo. Y si queremos argumentar más a esta bendición, pues aquí hay obviamente unos puntos fundamentales. Debemos de orar para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno en particular, para que tenga misericordia. Bien, así que la misericordia es algo que de alguna forma se nos solicita.
Se nos solicita el anhelo y el deseo que debemos de alguna forma pedir a Dios, que de Dios esa misericordia sea una realidad en la vida de otros, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de Dios también nos habla de qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, dice así: porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que, por un lado, vemos que la misericordia viene de Dios. Ya veremos de qué forma el pueblo de Dios en la actualidad alcanza misericordia y cómo se manifiesta esa misericordia, aunque puntualmente Dios ha capacitado, ha dado ese don de misericordia de forma excepcional a algunos o algunas, pero el hacer, el solicitar, el desear, el anhelar, el rogar que esa misericordia de Dios esté presente en las vidas de todos y cada uno, eso, repito, es una demanda para el cuerpo de Cristo en la actualidad. Segundo, es una demanda de Dios en el ejercicio de nuestra vida como individuo y, obviamente, si es como individuo, afectará como colectivo. Lo que la iglesia es la suma de sus componentes. Así que cuando alguien dice es que esta iglesia no hay amor, primero es porque en primer lugar esa persona que dice eso no ama. Porque si esa persona que dice eso amara, estaría obviamente viendo las cosas de otro punto de vista muy diferente. Pero a veces ocurre esto, ¿verdad? Que lo que estamos viendo es ni más ni menos que un reflejo de nuestra propia interioridad. Así que una cosa es la necesidad que tenemos de pedir a Dios que su misericordia descienda sobre mis hermanos. Lo segundo es la necesidad de entender que es un requerimiento de Dios a sus hijos. Dios dice, porque misericordia quiero. Esa misericordia, por tanto, es la que yo ejercito. Esa misericordia, por tanto, es la que yo ejerzo sobre otros y es la que Dios espera de mí. Espera de mí al punto que, por ejemplo, un poco más adelante en el libro de Miqueas, también en el capítulo 6, al igual que en Oseas, leemos lo siguiente, 6, 8 de Miqueas. Oh hombre, vamos a empezar del verso 6 para ver mejor el contexto. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y la respuesta viene ahora. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios espera de ti? Dios espera de cada uno de nosotros cosas que podamos dar, como holocaustos, carneros, dinero, ofrendas, diezmos. ¿Espera eso Dios? Bueno, pues principalmente lo que espera Dios de ti no es eso. Eso puede venir como algo, diríamos, anecdótico. Pero lo fundamental, lo que quiere Dios de ti, para que el cuerpo de Cristo funcione, para que el mundo conozca que Él es nuestro Salvador, para que el mundo vea cómo nos amamos, es lo que aquí el Señor dice a través de su profeta Miqueas. El hacer justicia. Porque si vivimos en el reino de Dios y hemos de buscar en primer lugar su justicia, si la buscamos, si la estamos disfrutando, porque estamos viviendo en el ámbito de la justicia de Dios. Estamos viviendo gracias a que la justicia de Dios nos ha justificado. Estamos viviendo y somos
agraciados con la mirada paternal de Dios, porque nos mira a través del ejercicio, del sacrificio cumbre de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en esa dimensión de la justificación, estamos en esa dimensión del reino de justicia. ¿Para qué? Pues el texto dice claramente, ¿verdad? Para buscar justicia, para, dice la palabra, hacer justicia, pero hay algo más, y amar misericordia. Claro, porque amar misericordia, eso es complejo. Porque repito, la misericordia es aproximar mi corazón a la miseria. Y eso no es un plato agradable. Las miserias del ser humano son incontables, a veces repugnantes. Las miserias del ser humano muchas veces nos echan para atrás, nos empujan, huelen mal. Las miserias del ser humano apestan, pero todos somos unos miserables, porque no hay ninguno entre nosotros que no dé mal olor. Y uno tiene que considerar esto y de una manera muy fehaciente. A pesar de mi condición, dice Pablo Romano, Cristo murió por mí. Cristo murió por usted. A pesar de ser enemigos, a pesar de ser débiles, a pesar de ser individuos que rechazábamos como pecadores la gracia divina, a pesar de esa condición triple de miseria, Cristo murió por nosotros. Por tanto, amar misericordia es amar el acercarme con todo mi corazón a la miseria humana, pero, como dice el autor, manifestarla en hechos concretos, o sea, ser capaz, y ese es ahí donde radica realmente ese don de aquel que no pierde oportunidad al acercar su corazón a la miseria de ejercer con hechos concretos aquello que pueda ser de utilidad para resolver la problemática del individuo envuelto en su propia miseria. Ahora, el Señor nos está llamando, obviamente, a ser misericordiosos. A ser misericordiosos en general. Primero, como acabamos de ver, a desear la misericordia de Dios. Segundo, a actuar de forma misericordiosa, a responder ante la demanda divina de forma misericordiosa, porque eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios quiere. Y obviamente la clave de todo esto la encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 36, donde dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y gracias a esa misericordia suya hemos sido alcanzados, gracias a esa capacidad divina de acercar su corazón a la miseria de la humanidad al completo y satisfacer en Cristo Jesús la necesidad prioritaria de todo ser humano, que es el perdón de sus pecados, que es la salvación integral de su ser, no solo meramente de su alma. Dios envió a su Hijo para liberarnos, para soltar las cadenas, para romper toda obra de maldad. Y eso es en términos absolutos y globales. Dios quiere que tú seas una persona plena, una persona con todas tus facultades en Cristo. Y eso obviamente es gracias a su tremenda misericordia. A esa misericordia que es nueva cada mañana, esa misericordia que nos afecta plenamente, que nos alcanza y nos deja, ¿verdad?, cerca de su corazón constantemente. Esa es la misericordia, esa es la misericordia. Ahora, ¿cómo podemos, independientemente si el Señor te ha dado o no te ha dado ese don, si te ha dado ese don, bueno, pues ya estarás obrando de una forma inteligente, estarás obrando de una forma sabia, haciendo aquello que el Señor te ha llamado.
estarás actuando misericordiosamente, estarás buscando ocasión para poder ejercer esa misericordia en la vida de aquellos que están afligidos en sus miserias. Seguro que tu corazón está dispuesto a resolver de alguna manera ese conflicto. Bueno, si el Señor te ha dado ese don, gloria a Dios, ejercítalo. Porque el problema, repito una vez más, no es la falta de dones en el cuerpo de Cristo, es la falta de aplicación y de poner en práctica los dones que tenemos. Desgraciadamente, el cuerpo de Cristo en la actualidad está funcionando de una manera disfuncional. Y no sé cómo puedo explicar esto, pero funciona por la gracia de Dios. Funciona porque Dios es bueno y misericordioso, porque es absolutamente disfuncional. Estamos trabajando en la iglesia un número muy limitado de miembros, porque el resto, a pesar de tener capacidades, a pesar de tener dones impartidos de forma carismática por el Espíritu Santo, a pesar de eso, no están poniendo sobre la mesa, no están ejerciendo sus dones, y eso obviamente es disfuncional, absolutamente disfuncional. El que la iglesia permanezca, eso es solamente un ejercicio de la gracia divina, porque el Señor está por encima de todos esos problemas, diríamos, de tacañería espiritual del pueblo de Dios. A pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra obstinación, a pesar de nuestra frialdad, Dios es bueno. Y Dios sigue extendiendo su mano salvadora. Y Dios sigue redimiendo a unos y a otros y liberándolos. Ahora, si tú eres de aquellos que estás siendo de alguna forma tocados en este día, si tú eres de aquellos que de alguna manera estás sintiendo la voz de Dios, el Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, que está diciendo, oye, ponte en marcha, ponte a funcionar, y quieres entender esto, y quieres crecer más y más en los dones espirituales, pero que quizás tus limitaciones te impiden tener un conocimiento más profundo, hay solución, hay solución. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras. Eso tiene que ver con el ejercicio de la misericordia. El corazón que se acerca a la miseria y actúa de forma, diríamos, manifiesta y coherente con la obra de Dios en su propia vida. Y dice el autor, Santiago, el verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, donde hay problemas, donde hay fricciones, donde hay rencillas, donde hay tonterías, historietas entre hermanos y hermanas, dice la palabra, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está el diablo incidiendo, no está la mano de Dios, está las garras de Satanás. Y uno tiene que ser consciente de esto y decir, Señor, yo no quiero ser un siervo del diablo. Yo no quiero ser un siervo de Satanás o una sierva de Satanás. Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tu sierva. Y romper todo eso y buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Pero aquí está la solución. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y debemos no solo hacer la paz, buscar la paz, seguir la paz, amar la paz. Pero lo importante es esto. La sabiduría que viene de lo alto está llena de misericordia. La misericordia viene de arriba, pero viene de arriba para que la ejercites tú. Viene de arriba, te alcanza, te afecta, te inunda, te llena, te satisface. Pero mira, recuerda, la misericordia
como todo lo que viene de Dios, no es para tu propio beneficio personal, es para que la comuniques, es para que la repartas, es para que fluya de ti hacia los demás. Este mundo necesita corazones que se acerquen a sus necesidades, a sus miserias. ¿Qué estás haciendo tú respecto a eso? El don de la misericordia, el don de repartir. El don de repartir, dice el Romanos capítulo 12, el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. ¿Qué significa la palabra liberalidad? Pues significa en Romanos 12:8, en este contexto, simplicidad, sinceridad o sencillez. El que reparte de forma sencilla. El que reparte está hablando, dice el hermano Horacio, que este don que se menciona en Romanos 12:8 es repartir en el sentido de distribuir dinero propio a los demás, lo que ha de hacerse con sencillez y sin esperar retribución. Así que el don de misericordia tiene que ver con ejercer la miseria, el ejercer, diríamos, aquello que satisface, que suple la necesidad del otro, en la miseria del otro. Pero el don de repartir tiene que ver con satisfacción, diríamos, cuantitativa, o sea, aquello que necesita adquirir la otra persona. Y el que tiene ese don de repartir, reparte. Ahora, en este mundo egoísta, el encontrar personas que sean desprendidas de sus bienes materiales, para repartir de sus bienes materiales, su propio peculio a los demás, obviamente es algo raro. Este mundo egoísta. Porque pensamos que si damos, nos vamos a quedar sin nada. Ahora, si Dios ha puesto en tu corazón el dar, ¿Dios va a permitir que te quedes sin nada? Si Él ha puesto en tu vida ese don, esa capacidad de dar, primero es porque eres una persona buena administradora, buen administrador de los bienes que el Señor te ha dado. Porque solo el que es buen administrador tendrá capacidad de dar y de no arruinarse, porque no se trata de eso, se trata de dar, de dar, de dar y de ser constantes en el dar. El que reparte con liberalidad, con sencillez, con sinceridad, con simplicidad. Ese don lo encontramos después también en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 2. Y ahí obviamente tiene que ver con la simplicidad que se manifestó en un dar generoso con liberalidad. O sea, ahí encontramos el ejercicio de repartir cuando aquella iglesia de alguna forma manifestaron su liberalidad en un dar generoso que sorprendió al propio apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque ellos, dice el apóstol San Pablo, antes de dar de su cartera, se dieron primero a sí mismos. Así que el don de misericordia y el don de repartir son dos dones que, aun siendo diferentes, porque San Pablo en Romanos 12:8 los enmarca y los cataloga y los enuncia por separado, van unidos de una manera muy intrínseca, van unidos de una manera muy fehaciente. Es más, yo creo que hasta es posible que dos personas puedan ponerse de acuerdo, que dos hermanos o dos hermanas, o un hermano o una hermana, cada uno con un don diferente, el de misericordia y el de repartir, puedan trabajar al unísono. Creo que esa es la idea de lo que es el funcionamiento del cuerpo, en el que uno actúa de una forma misericordiosa, ejerciendo misericordia y de alguna forma esté preparando el camino o preparando, diríamos, los recursos que pueden venir, quizás no de la persona que tenga misericordia, porque no tendrá recursos, pero que puede venir de una persona que tenga recursos en dar y satisfacer también la parte necesaria. Creo que esto es tan hermoso entenderlo de esa manera, que el cuerpo de Cristo está perdiendo notablemente
un espectro maravilloso de lo que es los dones espirituales en el ejercicio, diríamos, del cuerpo de Cristo hacia la sociedad. Que el Señor nos ayude a entender lo hermoso que es esto, el poder ser guiados para que nuestro corazón sea un corazón misericordioso, el que podamos ser guiados para que nuestra cartera sea una cartera generosa, una cartera en la cual podamos repartir con liberalidad, con sencillez, no con ostentación, no anunciándolo, no con voceros, no sacándonos fotos y sacándolos en Instagram o en Facebook. No, sino que lo hagamos con sencillez, como dice la palabra, con sinceridad, con simplicidad. Ahí es donde debemos de llegar. Y si eso lo hacemos, pues estaremos honrando y dando la gloria al Señor, no proyectándonos la honra ni la gloria hacia nosotros mismos, sino que vamos a estar actuando con la misma disposición que Dios ha actuado en nosotros. Recuerda, Dios nos ha pedido que en nuestras oraciones roguemos a Dios que su misericordia sea derramada sobre las vidas de nuestros hermanos. Segundo, Dios espera que esa misericordia que nos ha alcanzado fluya. Y lo que Dios quiere de usted y de mí es que seamos hombres y mujeres misericordiosos. Tercero, Dios quiere que esa misericordia se manifieste en hechos concretos. Y por ello Dios ha capacitado a todos con un sentir único de entender que lo que tenemos no es nuestro, que lo que tenemos nos ha sido dado, para que seamos buenos administradores de todo lo que el Señor nos ha dado, de las cosas espirituales, sí, de las cosas materiales también, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él y a Él tenemos que darle la gloria y la honra. Que el Señor te guarde, te bendiga, te prospere y te permita tener pues un tiempo de verano de descanso apropiado, adecuado, necesario para restaurar tus fuerzas y poder volver a actuar, a trabajar, a servir al Señor con alegría y sencillez de corazón. Hasta, Señor. Hasta que podamos vernos de nuevo. Que el Señor te bendiga.